Hola a todos, mi nombre es Claudia Bustamante y este es el segundo video que estoy preparando en el desarrollo de este proyecto de BI, en donde, contextualizando un poco el video anterior, nosotros estamos desarrollando una solución para una empresa, ¿cierto?, que tiene ventas de productos para mascotas y se llama Americans. Esta empresa lo seleccionó a usted para que asesore en la construcción de un data warehouse, ¿cierto?, que lo ayude a mejorar su proceso de toma de decisiones. Esta era la primera parte. En el video anterior, entonces, nosotros desarrollamos lo que es una solución de Data Warehouse. Sin embargo, recalco nuevamente que no es la única solución que puede haber. Depende del analista, depende de si hay más datos, depende de si hay otras fuentes, depende de un montón de cosas las soluciones que uno desarrolle, ¿cierto?, a nivel de Data Warehouse. Nosotros diseñamos una solución que tenía algunas dimensiones, ¿cierto? Y una tabla de hechos, que la teníamos en esta máquina. La voy a abrir con el Management Studio. Y bueno, en esta segunda parte del video a nosotros ya nos toca hacer el ETL, ya, para poblar este Data Warehouse y así poder ayudar, ¿cierto?, a responder las preguntas que planteó el negocio con respecto a la cantidad de productos vendidos, a la cantidad de ingresos por los distintos canales, a los montos por vendedor, ¿cierto?, en qué meses se vende más, etcétera. Entre otras preguntas que también conversamos, ¿cierto?, en esa instancia en la que yo les comenté que el cliente a veces se pone un poco creativo, ¿ya? Entonces a veces, por ejemplo, nosotros como analistas le mostramos los indicadores que él quiere ver, ¿cierto? Sí, pero de repente en la misma presentación al cliente le puede picar el bichito y puede decir, oye, ¿y si yo quisiera ver otra cosa? Y si nosotros ya lo tenemos, genera gran valor a la empresa y a nosotros también como analistas, porque nos anticipamos a los hechos. Entonces, dado eso, nuestro Data Warehouse quedó de esta forma, con 6 dimensiones, una tabla de hechos, ¿cierto? Todas conectadas entre sí a través de foreign keys. Y bueno, lo clave de este Data Warehouse era la dimensión tiempo, que nos va a permitir, ¿cierto?, hacer la granularidad y la jerarquía de la información a nivel de mes, a nivel de día, a nivel de año. También que en la tabla de hechos se encuentran todas las llaves de las dimensiones y además los cálculos, ¿cierto?, que nos interesan para el análisis, y en las dimensiones aquellos atributos, ¿cierto?, en los que nosotros podemos consultar para complementar la información que se quiere mostrar al final. Así que ahora vamos a proceder a abrir el Visual Studio, ¿cierto? Y vamos a empezar a desarrollar nuestro ETL. Yo ya había creado un ETL Americans, sin embargo un proyecto vacío. Así que ustedes pueden crear un nuevo proyecto que sea de Integration Services. Y bueno, el mío se llamaba ETL Americans, voy a llamarle Americans ETL, para diferenciarlo del otro. Ya. Yo lo voy a guardar en mi carpeta por defecto, ustedes ven dónde lo guardan. Lo vamos a crear y vamos a conocer algunos componentes, ¿cierto?, de esta herramienta que es bien potente. No es la única herramienta para hacer ETL, se ocupan varias en la industria, por ejemplo, Pentaho, que es como otra de las competencias. En Pentaho, precisamente como en el módulo Spoon, uno puede hacer ciertos flujos de datos para integrar también con Power BI, o se puede integrar con cubos de análisis, se puede integrar con ClickView, por ejemplo, ClickSense, etc. Herramientas de visualización. Y también pueden desarrollar hoy en día ETL a nivel de código. Ya, no es un determinante. Bien, con respecto a esta herramienta, tenemos varias partes interesantes, por así decirlo. Primero, el control flow, que es la cara más externa, ¿cierto?, de lo que nosotros desarrollamos. Después viene data flow, que es el doble clic de cada uno de los flujos o tareas de flow task, ¿cierto? Vamos a crear un data flow task por cada una de las dimensiones que vamos a desarrollar. También
No es la única solución. Hay mucha gente que utiliza containers, por ejemplo, y dentro de los containers hace los flujos de datos. O hay gente que dentro de un data flow también realiza el flujo completo de varias dimensiones. Es a gusto del analista. Yo la verdad es que me considero un poquito más eh, pedagógica, por decirlo de alguna manera, y me gusta ir como paso a paso y todo bien comentadito y bien explicado para que no quede ninguna duda. Ya, pero uno después va desarrollando habilidades y lo va haciendo mucho más rápido. Lo puede hacer incluso con puras tareas de SQL. Ahí ya queda creatividad de cada uno. Entonces yo voy a desarrollar un data flow task por cada una de las dimensiones que voy a construir, y una vez terminadas, ¿cierto?, pobladas todas las dimensiones, voy a proceder a poblar la TH. Tiene que ser la última tabla que se pobla. Ya. Por lo tanto, necesitaría 7 data flow tasks para poder hacer los flujos. El primero, vamos a partir por la dimensión sucursal. Entonces voy a crear aquí, le voy a poner dim sucursal. Y dentro vamos a empezar a conocer otros componentes claves en ETL, ¿cierto? A nivel de Visual Studio. Aquí las otras herramientas tienen sus similares, así que aprendiendo Visual Studio después pueden aprender cualquier otra herramienta. Bueno, acá abajo nosotros tenemos el Connection Managers. Acá es donde nosotros debiéramos levantar nuestras dos conexiones. Una hacia la fuente de datos de origen y otra hacia nuestro ETL, ¿cierto? Una de origen y la otra de destino. Si nosotros tuviéramos otras fuentes de datos para integrar, obviamente que aquí tendríamos que levantar aquellas conexiones, ya sea un archivo Excel, una API, un JSON, otro archivo CSV, otra base de datos, etc. Entonces, nosotros en este caso tenemos solo una fuente y tenemos solo un destino, ¿ya? Por lo tanto, vamos a levantar las conexiones acá. Eso se hace con el botón derecho, New OLEDB Connection, y aquí podemos crear las dos conexiones. Localhost, que es donde estamos trabajando. Me equivoqué. Y aquí voy a elegir mi base de datos Americans, que es mi origen. Puedo probar la conexión, está correcta. Y OK. Y voy a crear también la de destino. Localhost. Y aquí mi Data Warehouse Americans. Test connection. Está correcta. OK. Y bien, ahí ya tenemos, ¿cierto?, las conexiones creadas. Y me falta una. Siempre se demora en aparecer. Ya. Ahí está. No, esa no es. Me falta Americans. Ahí sí. Entonces aquí tengo el origen y el destino. Ya. Bien, veamos. Nosotros creamos la dimensión vendedor, ¿cierto? Sucursal, que es la que vamos a hacer, ¿cierto? Ya. Entonces, nuestra sucursal en el Data Warehouse tiene un ID, tiene un nombre de sucursal, tiene una comuna, una ciudad, una provincia, una región. ¿Por qué elegí esta dimensión? Porque es una de las dimensiones más complejas, por así decirlo. Ni siquiera es tan compleja, pero vamos a ver una forma distinta, ¿cierto?, de una herramienta bien potente que tiene el Visual Studio, que genera los comandos SQL solos. Ya. Entonces, si nosotros vamos al diagrama de Americans, nos vamos a dar cuenta que las fuentes son varias tablas. Para poder poblar esa tabla necesito de varias tablas. Entonces, tengo la sucursal, ¿cierto?, desde sucursal. La comuna, desde comuna.
la provincia desde provincia y la región desde la región. Entonces, al menos necesito 4 tablas para poder poblar mi dimensión sucursal. Entonces, vamos al ETL. Lo primero que voy a hacer aquí, sí, es ver cómo se constituyó mi ID sucursal, porque no me acuerdo. Entonces me voy a las tablas, Team sucursal, diseño, y yo la dejé como un entero, y las demás todas como un bar chart de 80. Mientras que en Americans, si yo veo la tabla sucursal, quiero ver cómo está el ID para ver si coinciden. Sucursal. Ya, es un small int. Y bueno, lo más probable es que sea un número. Si yo selecciono las 1000 primeras filas, me doy cuenta que son números. Entonces yo podría eventualmente utilizar el mismo ID que tiene sucursal, ¿cierto? Para mi ID sucursal. Eso me ayuda bastante. Entonces, lo primero que voy a arrastrar, ¿cierto? Es un origen. OLEDB source. Other source. Aquí está. OLEDB source. Y voy a conectarlo a mi conexión de origen, que es Americans. Entonces, normalmente cuando va de una tabla a una tabla, nosotros elegimos, ¿cierto? La tabla a la vista, elegimos la tabla y listo, y mapeamos. Pero en este caso son más tablas para poblar la sucursal. Por lo tanto, yo voy a elegir aquí un SQL command y voy a construir la query. Si ustedes son secos programando, obviamente que la pueden escribir ahí de memoria con sus respectivos joins y pueden hacerlo. ¿Ya? Si no, pueden ocupar esta herramienta que para eso están. Add table. Yo voy a ocupar sucursal, región, provincia y comuna, que son las 4 tablas que me van a ayudar a poblar mi dimensión sucursal. Entonces ahora tengo que ir marcando qué campos necesito, ¿ya? Y bien, nosotros dijimos que de sucursal íbamos a ocupar el mismo ID de la sucursal, así que lo voy a marcar. Tengo también el nombre de la sucursal, ¿cierto? Según nuestro diagrama. Está... Este no. Acá. Nombre de la sucursal, comuna, ciudad, provincia y región. Entonces, nombre sucursal, el ID de la comuna no me sirve, necesito la descripción. Así que me voy a ir acá, voy a traer ciudad comuna, que sería mi comuna, mi provincia y mi región. ¿Ya? Y aquí le pongo OK y ya está construida la query para traerse los datos. Uno igual puede verificar acá en columns las columnas que se están trayendo. Y si se fijan, ya está sucursal ID, nombre sucursal, ciudad, provincia y región. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 campos. Y acá nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me faltó uno. Entonces voy a volver acá a la query porque algo me faltó. Veamos. Ahí está la región, la sucursal, la comuna, la provincia. Agrego una tabla nueva. Y me faltó... ¿Cuál me faltó? Región, provincia, ciudad, comuna, nombre y ID sucursal. Creo que las tengo todas. ID, nombre, ciudad, provincia, región. Ciudad comuna puse yo y acá es comuna y ciudad. Ah, lo puse por separado y son la misma. Ya, entonces probablemente acá en Team sucursal o borre comuna o borre ciudad porque acá se llama ciudad comuna en la, en la base de datos. Estas cosas es lo más normal que ocurra, que nosotros en el camino nos demos cuenta como que hay algo que no podemos llenar y
que nos obligue como a modificarlo, por así decirlo, en el curso D. ¿Ya? Entonces, si se recuerdan, yo en el video anterior los hice irse a Tools, Options. En la pestaña Designers le hice desmarcar este check. ¿Por qué? Por defecto viene así tal cual. Y bueno, si yo lo dejo como venía, porque yo ya lo había modificado, voy a modificar mi dimensión. Dimensión sucursal. Diseño. Y voy a borrar ciudad porque voy a dejar comuna. Y lo voy a guardar. Ya. Voy a forzar a que me salga el otro error, por si acaso. Ya. Entonces ahí tenemos las mismas 5 columnas que tiene nuestra consulta de acá. Voy a quedar ok. Bien, voy a tratar de escribir directamente en el destino para que nos empiecen a salir, ¿cierto?, los warnings y los errores, porque de eso se trata. Entonces uno le debe destination. Vamos a hacer como que todos los datos están buenos y los vamos a escribir en el destino. Así, sin ninguna complicación. Mi destino no es Americans, claramente es mi data warehouse. Entonces, cuando voy al mapeo, bueno, tengo que elegir la tabla, me había faltado, dim sucursal. Cuando voy al mapeo, tengo que, ¿cierto?, hacer calzar cada uno de los valores con su respectivo destino, comuna, provincia, región y el ID, ¿cierto?, de la sucursal. Pero aquí empiezan los problemas. ¿Y por qué? Porque dice que esto es súper intuitivo. Bueno, a veces es intuitivo. A veces no es tan intuitivo. Si uno pone el mouse encima del error, dice que la columna nombre sucursal y nombre sucursal, que una es del origen y la otra es de destino, no coinciden porque una es Unicode y la otra no es Unicode string. Ya, por ende, vamos a tener que convertir los datos que vienen desde la fuente para poder escribirlos en el destino. Eso se utiliza con el elemento Data Conversion. Data Conversion me ayuda a tomar un dato de un formato y lo convierte en un nuevo formato. Ya, tal como dice el nombre. Mi sucursal ID es un small int, quiere decir que tiene 2 bytes. Yo lo tengo que pasar a 4 para que coincida con mi destino. Mi nombre sucursal es un Unicode string, lo tengo que cambiar a string. Mi ciudad comuna lo voy a cambiar a string. String. Provincia y región, lo mismo. Los voy a cambiar a string para que coincidan con mi varchar del destino. Y bueno, yo dejé todo de 80, así que igual ustedes pueden ocupar aquí, dejarlo de 80. Y también le pueden cambiar el output. Queda bastante feo la copia de la sucursal ID. Entonces, yo generalmente lo que hago es ponerle un sufijo str para diferenciar que son un string. Entonces puedo dejar sucursal ID y al final le voy a poner un str para diferenciarlo del otro sucursal ID. Nombre sucursal, str. Ciudad comuna, str. Provincia, str. Región, str. Y ok. Y ahora voy a hacer el mapeo y ya no deberíamos al menos tener ese error. Entonces en el mapeo, todos los que están de esa forma los voy a cambiar, ¿cierto?, a los que tienen el sufijo str. Mi sucursal ID le puse str, pero es un número. Nombre sucursal str. Ciudad comuna str. Provincia str. Y región str.
Para no confundirnos voy a cambiar de hecho porque no se llama STR. Voy a poner int. Para no confundirnos. Entonces acá en el mapeo, sucursal ID int con ID sucursal. Y ahí si se fijan ya no tenemos ningún error, ningún warning y ya deberíamos poder poblar. Entonces, probemos cómo se pobla. Me voy a ir acá al data flow, le voy a dar con el botón derecho, ejecutar tarea. Y bueno, en esta tarea a nosotros nos importa que si vienen 23 filas, se inserten las 23 filas. Perfecto. Entonces ejecutó bien el job, ¿cierto? Estamos listos. Y si nosotros vamos a consultar ahora la base de datos, ¿cierto? De destino, y le hacemos la consulta a la sucursal, ya tenemos registradas, ¿cierto? Las 23 sucursales que traía la dimensión. Entonces tenemos nuestra primera dimensión terminada y ahora ya vamos a comenzar con la siguiente. Pero antes de pasar a la siguiente, quiero aclarar que esta es una carga masiva. ¿Ya? Esto es una carga masiva donde se toman los datos y se cargan completos. Sin embargo, si yo vuelvo a ejecutar este proceso, se me va a caer. ¿Y por qué se va a caer? Porque ya van a existir los IDs que están registrados, ¿cierto? En el Data Warehouse. Cuando trata de escribir los mismos 23 IDs se cae. Entonces, para que eso no ocurra, es que existe el Slowly Changing Dimensions. ¿Ya? Slowly Changing Dimensions, que es algo que les pasan en clases. Si no les pasan en clase, hay harta información en internet donde pueden, ¿cierto?, aprender de las formas que tenemos de Slowly Changing Dimensions. Y yo así en muy pocas palabras les puedo decir que el Slowly Changing Dimensions es para cargas incrementales. ¿Qué quiere decir eso? Que se agrega lo que se modificó o se agrega lo nuevo y lo antiguo se mantiene. ¿Ya? Eso es para que no hayan estos errores de carga masiva. Entonces vamos a aplicarle Slowly Changing Dimensions. Para eso voy a borrar este destino. Y en vez del destino voy a arrastrar un Slowly Changing Dimension. Si nos vamos al contexto de negocio, las sucursales podrían eventualmente cambiar de nombre, ¿cierto? Sí. Tal vez es más difícil que cambien de región, tal vez es más difícil que cambien de comuna, tal vez es difícil que cambien de provincia, a no ser de que haya un arreglo geográfico, ¿cierto? O que una oficina se traslade de región o de comuna o de provincia, etc. Sin embargo, igual hay que tener eso en consideración y tratar de ver, ¿cierto? De pensar como el negocio y decir, ¿qué tanta probabilidad hay de que yo tome la sucursal de San Bernardo y la lleve a Curicó? Yo creo que es poco probable. Quizás a la empresa le sale un poco más conveniente crear una nueva sucursal en Curicó. En ese caso también nos sirve el Slowly Changing Dimension porque sería una nueva sucursal. Ya. ¿Cómo funciona esto? Vamos a entrar a configurar, ¿cierto? El Slowly Changing Dimensions. Primero, vamos a seleccionar, dice, selecciona una dimensión, ¿cierto? Y su llave. Ojo, que no es la llave, no es necesariamente la llave de la primary key que nosotros definimos, sino que la llave de negocio. Ya, por lo tanto, justo en esta dimensión, coincide que la llave de negocio, que es el ID de sucursal, es nuestro ID de la dimensión. ¿Ya? Pero vamos a ver en los otros videos, cuando poblemos las otras dimensiones, que no ocurre necesariamente igual. Mi tabla es la sucursal, que es la que yo estoy llenando. Tengo
nombre sucursal, pero la voy a cambiar por mi nombre sucursal STR, que es la que yo creé, ¿cierto? Para que coincidan los datos. Mi ID sucursal, que coincide con mi ID sucursal int. Y esta sería mi llave de negocio, porque si se crea una nueva sucursal en mi origen, ese identificador va a indicarme, ¿cierto? En mi dimensión que esa es una nueva sucursal. El nombre no lo vamos a poner porque sí, una sucursal podría eventualmente cambiar de nombre. Quizás es poco probable, pero puede pasar. ¿Ya? Provincia STR, región STR y la comuna. Lo que decíamos que era un poco más difícil que cambie, ¿cierto? De comuna, que cambie de provincia, que cambie de región. Tendrían que moverse físicamente. Next. Aquí nosotros tendríamos que indicar si es que la columna es lentamente cambiante o es fija. ¿Ya? Esas son las que principalmente trabajamos. Igual pueden trabajar con histórica. Ya ahí ustedes pueden ver la descripción que está ahí, cómo se utilizan las tres formas, o pueden aprender, ¿cierto? A través de los cursos o a través de internet, cuando se ocupa cada una. Yo en mi caso voy a dejar que la comuna es fija, que el nombre podría cambiar, que la provincia es fija y que la región es fija. Es difícil que una sucursal se traslade, creo. Ya. Next. Voy a desmarcar este fail para que no se me interrumpa, ¿cierto? El flujo. Y voy a también sacar el support. La finalizo. Y bueno, el slowly funciona de esa forma. Tomo el origen, lo convierto a string, entra el slowly y el slowly me va a preguntar: ¿es un nuevo input? Se va a insertar en el destino. Si no es un nuevo output, ¿cierto? Sino que cambió, por ejemplo, el nombre de una de las sucursales, entonces va a entrar por acá, a través de esta tarea de SQL. Y así, cada vez que yo ejecute esto, ya no se va a caer la dimensión. La puedo ejecutar múltiples veces y se va a insertar. Va a correr correctamente. La voy a volver a ejecutar para comprobar. Y con eso voy a dar término al primer video, ¿cierto? De ETL, donde conocimos la herramienta de Visual Studio y de Integration Services, y donde también poblamos ya nuestra primera dimensión. Vamos a hacer algo. Lo que voy a hacer es cambiarle el nombre a una sucursal. Entonces, voy a irme aquí a editar las primeras 200 registros. Y a la sucursal Valdivia le voy a poner sucursal Valdivia 2. La voy a guardar. ¿Cierto? Ya quedó. Sucursal Valdivia 2. Cambió de nombre. Entonces, cuando yo ejecute este flujo, hubo una actualización de un atributo cambiante. Quiere decir que ahora se guardó como Valdivia 2. Y si vamos al Data Warehouse a consultar la dimensión sucursal, nos vamos a dar cuenta que Valdivia se llama sucursal Valdivia 2 porque cambió de nombre. ¿Ya? Perfecto. Con eso quedamos. Voy a seguir grabando, ¿cierto? La otra parte para que no quede el video tan largo. Y en el siguiente video vamos a terminar de poblar las demás dimensiones de una forma un poco más ágil. Y nos vamos a saltar también un poco la introducción, ¿cierto? De la herramienta. Así que eso. Espero que este video les sirva y también vean la continuación. Eso sería